en esta escuela de filosofía nos hemos dado cuenta que la filosofía nos ha transformado y como es una herramienta tan útil, y quizás la más importante, porque nos preocupamos mucho por ganar más dinero, por tener un mejor trabajo, por tener más cosas, más posesiones materiales, pero nos olvidamos de lo más importante en la vida, de aquello que siempre va a estar con nosotros y siempre nos va, de alguna manera, a guiar, aún en la adversidad. Y mejor prueba que la pobre vida de Marco Aurelio, como vimos, que no le faltó nada, ¿sí? Sin embargo, se mantuvo recto. ¿Gracias a qué? A la filosofía, que él mismo lo dice. Esta noche vamos a hablar sobre uno de los filósofos más importantes del estoicismo. Han pasado más de 1800 años y sin embargo seguimos recordándolo. En los últimos 20, 30 años la filosofía estoica está muy de moda y como toda cosa que está de moda es bueno porque se pone al público en general, pero también a veces cuando las cosas están de moda se desfiguran un poco. Así que en la noche de hoy vamos a tratar de ir al encuentro, a la búsqueda de la esencia de lo que fue la filosofía estoica a través de este personaje que fue Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo. Vamos a recorrer su vida y especialmente vamos a ver y a poder charlar sobre lo que nos legó, sobre sus enseñanzas, sus reflexiones, sus meditaciones. Si llegaste hasta acá y te gustan estos temas, queremos contarte que las actividades de Nueva Acrópolis están todas hechas por voluntarios y podés ayudarnos inmensamente suscribiéndote al canal y dándole me gusta al video. Te contamos también que este tema es parte del curso de Filosofía Práctica de Nueva Acrópolis y podés inscribirte en el enlace que está abajo en la descripción. Así que voy a agarrar el control para poder pasar el PowerPoint y vamos a comenzar entonces. El estoicismo es una corriente filosófica que surge en una época de cambio, de crisis en la Grecia. Es en la época del helenismo, donde hay diferentes cambios políticos, se pasa ya la concepción de la ciudad polis que dominaba, entra en crisis. Recordemos que también en esta época aparece este gran estratega general Alejandro Magno que va a conquistar no solo Grecia, sino Egipto y llegar hasta la India. Y en ese lugar o momento de crisis, de cambio, es que el estoicismo va a surgir a través de uno de sus personajes, o digamos se le atribuye el fundador, que es Zenón de Sitio. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué se llamaban los estoicos? ¿De dónde viene esa palabra? Los estoicos, o el estoicismo, viene de la palabra estoa, que significa pórtico o puerta, que estaba en el ágora de Atenas, esta que estaba aquí, donde se reunía Zenón de Sitio con sus discípulos a hablar sobre filosofía. Ese pórtico, que tenía una gran pinacoteca, pinturas, entre ellas una pintura que estaba dedicada a la famosa batalla de Maratón, que es uno de los el primer enfrentamiento fuerte entre los griegos y los persas, donde allí un famoso héroe va a tener que recorrer muchos kilómetros, que es Filípides. Primero tuvo que recorrer 246 kilómetros de Atenas a Esparta para pedir ayuda a los espartanos, porque tenían la invasión de los persas, pero los espartanos estaban en unas festividades religiosas y no podían abandonar esa festividad y le prometieron llegar, pero luego de terminar esa ceremonia religiosa que tenían. Así que Filípides tuvo que volver otra vez, ir después hasta Maratón, combatir con los persas y finalmente, cuando los griegos vencen a los persas en totalmente inferioridad numérica, había un problema porque la flota persa, la mitad del ejército volvió a embarcar y desde Maratón, que está al norte donde está Atenas, movió toda la flota en dirección a Atenas. Había una necesidad que era ir a avisar a los atenienses que no entregaran la ciudad porque habían vencido en la batalla. Porque si los atenienses veían venir a los persas, iban a pensar que habían vencido a su ejército. Y así se le encarga a este valiente hombre, Filípides, luego de todos los kilómetros que hizo, luego de horas de combate, que corriera todo lo que pudiera
desde Maratón hasta Atenas. Esa distancia es 42 kilómetros y 100 y poquitos metros. Y es la distancia que hoy utilizamos para llamar a las maratones. Corrió tanto Filípides que se dice que cuando llegó a Atenas solamente pudo decir: no entreguen la ciudad, hemos vencido, y cayó muerto del esfuerzo que hizo. Así que este lugar tan simbólico, heroico, es donde surge el estoicismo. Y Zenón de Sitio, en este momento tan de cambio, de problemas, en Grecia, él lo que va a hacer es, a través de una visión de diferentes corrientes filosóficas, va a tener influencias, por supuesto, de la filosofía platónica, a través de Polemón, que fue director de la Academia de Platón. Va a tener también influencia del gran filósofo Heráclito, ese filósofo que nos dice de que en la naturaleza nada está estático, sino que lo único seguro es el cambio, todo está fluyendo constantemente, y de esta manera nunca nos podemos bañar en un mismo río, porque ni el río es igual, ni nosotros somos iguales, vamos cambiando día a día, a cada momento. Y también va a tener influencia de la filosofía cínica por Crates de Tebas. Él al principio abrazó la filosofía cínica, pero después se va a alejar un poco, porque los cínicos eran estos personajes que de alguna manera, si bien buscaban en parte el desarrollo de la virtud, buscaban vivir alejado de la sociedad y rechazaban todo contacto social, algo que el estoicismo luego no va a aceptar. Por eso toma algunos elementos de la filosofía cínica, pero va a ser una especie de eclecticismo, es decir, buscar la esencia, lo más importante de estas corrientes y de alguna manera adaptarla a este momento histórico. Si bien dijimos que el estoicismo nace en Grecia, luego, a medida que avanza el tiempo, vamos a encontrar el estoicismo antiguo, por supuesto, como decíamos recién, con Zenón de Sitio, Cleantes de Aso, Crisipo de Solos, y luego va a haber un estoicismo medio, porque acá ya estamos en la época de la República Romana. Ya Grecia como civilización no domina, y si no ahora es Roma, la gran Roma, esta república, que es la que va de alguna manera a tener el gran papel en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Dentro de estos personajes, quizás uno de los más interesantes es Posidonio de Apamea, porque se le decía que este personaje era verdaderamente un verdadero sabio, porque sabía de todo. Para hacernos una idea, es un poco esta misma forma de entender la educación, es lo mismo que ocurre en el Renacimiento. Acá tenemos una pintura del Renacimiento, la Escuela de Atenas de Rafael, y ese ideal humanista, renacentista, de esa educación integral de ciencias, artes, política, también de lo religioso, lo sagrado, lo cumplía Posidonio. Era un verdadero sabio de su época y va de alguna manera también a acrecentar esta visión ecléctica, es decir, sacar lo mejor de las diferentes corrientes del mundo clásico para aplicarlos a ese momento histórico. Pero finalmente arribamos al estoicismo, que se le denomina nuevo o tardío, que es el que más conocemos. ¿Por qué? Porque no conservamos ninguna obra de los anteriores estoicos, más que algunas pequeñas frases, citas, referencias, pero no sobrevivieron a pesar que muchos de ellos fueron prolíferos escritores. Pero sí conservamos del estoicismo nuevo o tardío que esto ya pertenece a la época del Imperio Romano. Y estos son Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Séneca, ese gran político que además gobernó, fue tutor del terrible emperador Nerón. Séneca junto a Burro, que era jefe de la Guardia Pretoriana, llevaron, en palabras del emperador Trajano, a una de las mejores épocas de esplendor de Roma bajo su administración. Pero luego, tristemente, por orden del propio Nerón, fue obligado a quitarse la vida. Y tenemos, por supuesto, a Epícteto, otro gran filósofo estoico, que fuera esclavo y que fundó también una de las escuelas más importantes del estoicismo. No tenemos escritos directos de él, sino que tenemos todas, de alguna forma, todas sus enseñanzas gracias a un discípulo, Flavio Arriano,
un gran militar romano, pero también un gran político que, gracias a Dios, pudo de alguna manera inmortalizar las enseñanzas de Epícteto. Y gracias a él tenemos todas estas enseñanzas. Y por último tenemos a Marco Aurelio, el famoso emperador de Roma. Y acá algo nos puede llamar la atención. Qué curioso que un esclavo en Roma y un emperador sustenten la misma filosofía, el estoicismo. Y bueno, a partir de este momento es que vamos a ir develando un poco la historia de Marco Aurelio, este emperador de Roma, este gran filósofo que tuvo que enfrentar, vamos a ver después, tremendas adversidades. Marco Aurelio, como filósofo estoico, va a heredar el Imperio Romano en su máximo esplendor. Se le dice muchas veces los emperadores buenos de Roma y se refieren a ellos, primero que nada, a Trajano, este gran emperador romano, conquistador, gran estratega y militar y gran político también, que llevó la expansión del Imperio Romano, fíjense, desde Escocia hasta lo que hoy es Bagdad. O sea, imagínense, todo esto que está en rosado era el Imperio Romano. Una sola lengua, las rutas, los caminos, las famosas calzadas romanas que permitían el desplazamiento de diferentes personas con diferentes características, pero sin embargo, ese crisol de pueblos diferentes que conformaba el Imperio Romano tenía una unidad política y también de destino de alguna manera. Se decía que todos los caminos conducen a Roma. Y en esta época, no importa en qué parte del Imperio Romano estuviéramos, siempre había un mojón en piedra donde uno sabía a cuánta distancia estaba de Roma. Como un GPS, pero en piedra. ¿Sí? Esto permitía indudablemente no solo el florecimiento en lo económico, sino también y especialmente en lo cultural. Y este momento es el momento de mayor expansión del Imperio Romano, logrando la máxima alcance en lo cultural, económico, bienestar, social, etc. Trajano va a nombrar sucesor a Adriano, que no era hijo de sangre, porque a veces creemos que siempre los emperadores romanos heredaban del hijo de sangre, no. Y sobre todo en toda esta dinastía llamada Antonina, a excepción de Marco Aurelio, todos elegían el sucesor y lo adoptaban. Veían si era capaz, lo seleccionaban, lo educaban y lo adoptaban. Iba a ser el gran Adriano, otro gran amante de la cultura griega, y Adriano lo que va a hacer es poner los limes, que quiere decir en latín el límite. Fíjense que era muy complejo acá, en la parte de lo que hoy es Gran Bretaña, que manda a construir un muro, el famoso muro de Adriano, que corta la mitad de Inglaterra. ¿Y por qué ocurría esto? Porque si bien dentro del Imperio Romano existía lo que se llamaba la paz romana, es decir, la estabilidad que permitía el desarrollo de la convivencia, de la economía, de la cultura, del arte, lejos del Imperio Romano, lo que existía eran la barbarie, como llamaban ellos. Es decir, existían muchos pueblos muy guerreros, pero culturalmente y civilizatoriamente muy inferiores a los romanos. Y estaban todo el tiempo intentando invadir, porque obviamente las riquezas estaban dentro del Imperio Romano. Y así siempre Roma tuvo que librar muchas batallas en todas sus fronteras. Por tanto, Adriano lo que va a hacer es lograr sellar, de alguna manera, no expandirse más y tratar de consolidar esa idea de Roma como un ideal en el sentido de que haya paz, de que haya orden social y que se permita desarrollar y germinar la cultura. Adriano ve ya desde pequeño, desde que era pequeño Marco Aurelio, lo ve, siendo niño, que tenía grandes cualidades. Pero claro, Adriano ya estaba muy mayor y viendo que posiblemente estaba próximo a perder su vida, es decir, a morir, le pide a uno de los senadores más importantes de su confianza, Antonino Pío, que se encargue, que quede como emperador, pero que adopte
a el futuro emperador, que va a ser Marco Aurelio y Lucio Vero. Entonces Antonino Pío adopta tanto a Lucio Vero, que no era su hijo de sangre, por supuesto, y a Marco Aurelio, que tampoco era su hijo de sangre. Marco Aurelio pierde a su padre siendo niño y Lucio Vero también. De hecho, Lucio Vero era el primer reemplazo que tenía Adriano, pero al morir, Adriano tiene que hacer este movimiento de dejar intermedio a Antonino Pío. Y durante el gobierno de Antonino Pío, Roma sigue en tranquilidad, bastante paz. De hecho, como decíamos, es el mayor momento de esplendor. Pero ¿qué ocurre? Increíblemente, Marco Aurelio, ya de niño, asume el papel de filósofo, es educado con tutores filósofos estoicos y él toma ya desde niño esa actitud de ser filósofo en el sentido de prepararse para la vida y sobre todo prepararse para la gran tarea que tenía que desarrollar, que es ser nada más ni nada menos que el hombre más poderoso de toda Roma, que es ser emperador. Pero el destino quiere que luego de más de 20 o 30 años de tranquilidad en general, en el momento que Marco Aurelio y su hermano Lucio Vero toman el poder en Roma cuando muere Antonino Pío, que se desate todas las peores debacles para realmente poner a prueba ese carácter y la conducta de Marco Aurelio. Si él se decía estoico, bueno, esta era la prueba que la vida, el destino o la diosa fortuna le ponía ante sí. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, le va a ocurrir de todo. Apenas comienzan a gobernar con su hermano, esto es algo bien curioso, eran bastante diferentes. Marco Aurelio era una persona que era muy modesta, estaba todo el tiempo buscando desarrollar el autocontrol y era más reservado. En cambio, Lucio Vero era más social, gustaba más de los eventos sociales, pero sin embargo siempre se llevaron muy bien. Algo muy curioso, compartir el poder no solo en Roma, sino en la historia de la humanidad en general. Siempre se llevaron muy bien, nunca tuvieron ninguna desavenencia, no tenemos ningún registro sobre eso, y se querían mucho a pesar de ser muy diferentes. Sabemos sí que Antonino Pío prefería a Marco Aurelio, de hecho Antonino Pío le da a casarse una de sus hijas a Marco Aurelio para sellar de alguna manera a nivel familiar esta unión y darle legitimidad como futuro emperador. Si bien comienzan a gobernar en el 161 después de Cristo, lo primero que ocurre es una guerra con los partos. Los partos era otro imperio grande, no tan grande como Roma, pero potente, y se produce, había un estado tapón en el medio para que no hubiera conflicto, como pasa hoy en día, ¿no? Pero a veces cuando los estados tapones no responden a un poder de uno de los dos lados, se desata la guerra, más o menos como pasó con Ucrania, ¿sí? Es similar. Cuando hay dos potencias fuertes, se ponen estados tapones en el medio. Resulta que los partos logran influenciar el gobierno de ese estado tapón y obviamente eso lleva a una tensión muy fuerte con el Imperio Romano que termina con una guerra. Una guerra muy dura porque los partos eran muy fuertes y Lucio Vero va en persona, el hermano de Marco Aurelio, a liderar los ejércitos, aunque él no está en batalla en primera línea, pero sí lidera, y gracias a los buenos generales que tenían los romanos, luego de unas duras batallas, logran vencer a los partos. Pero no solo ocurre eso, luego de vencer a los partos va a ocurrir algo muy terrible, que ¿qué es? Aparece lo que se denominó la peste antonina, algo muy parecido a lo que nos pasó ahora. Los legionarios romanos, estos soldados romanos, cuando vuelven de la lucha con los partos, traen un virus. No sabemos si era la viruela, sarampión o algo similar. Y eso va a producir una verdadera conmoción en Roma porque todo el mundo va a empezar a contagiarse. De cada 4 romanos que se contagiaban, 1 moría. Por ciertos momentos llegaron a morir más de 2.000 romanos por día. Se calcula que murieron unos 5 millones. Sabemos por crónicas chinas, esto es interesante, que
que la peste al parecer se originó por el lado de China. O sea que cualquier relación con lo que hemos pasado no hace mucho tiempo, la historia es cíclica y vuelve a repetirse. Parece que vino de ahí del Extremo Oriente, pasó a Oriente y luego a el mundo romano. Obviamente esto tuvo grandes consecuencias porque al tener una verdadera pandemia dentro de Roma, esto empezó a afectar la economía indudablemente, como nos afectó cuando nosotros estábamos en pandemia. Pero claro, nosotros tenemos otros recursos, pero en esa época en Roma afectó severamente y además empezaron a haber hambrunas, lo cual esto va generando una inestabilidad social terrible. Tan duro es eso que el propio hermano de Marco Aurelio, Lucio Vero, muere, aparentemente es la causa de la muerte, este virus lo termina matando. Galeno, que era el gran médico de los romanos, ya instruye a Marco Aurelio, y errado no andaba porque decía que era por medio de la saliva y el estornudo que se contagiaba esta enfermedad, logran paliar poniendo medidas. Muchos romanos que tenían muchas posesiones, lo que hacen es se van de Roma a lugares más lejanos para poder escapar de la pandemia. Sin embargo, Marco Aurelio, pudiendo hacer eso, se queda en Roma y los romanos lo veían a diario, cómo estaba presente, ayudando con su presencia, tratando de auxiliar en todo lo que fuera necesario. Eso fue muy importante a nivel moral, ver a su líder estando ahí en primera fila y no corriendo ante el miedo de poder morir o de ser contagiado. Pero lo que ocurre es que además de todo esto, en este momento donde se produce esta crisis, hambrunas, las pestes, parece que todo iba mal. ¿Por qué? Porque empiezan a haber invasiones como no las hubo hace más de 20 y 30 años contra el Imperio Romano. Aparecen los marcomanos, que son unos, y los cuados, que son tribus germanas muy guerreras que entran por el norte y logran avanzar, llegan cerca de lo que es actualmente hoy Venecia y sitian una ciudad y tienen que traer ejércitos de diferentes partes del imperio en medio de toda esta pandemia y luchar y lograr vencer. Ahí Marco Aurelio lidera sus ejércitos, sus legiones y logra vencerlos. Pero también en este momento no solo invaden estas tribus germanas, sino hay invasiones de los costobocos, que son otras tribus que a través del Danubio también entran. Y no solo eso, desde África a la península ibérica, los mauri, que son unas tribus de África, cruzan e invaden también Roma. O sea que Roma está enfrentando por todos lados frentes de batallas. Gracias a Roma, gracias a Marco Aurelio, Roma sobrevivió. Pero a su vez también en este caos social, imagínense, aparecen bandas de gente que ha perdido todo y se transforma en delincuente. Entonces saquean, se juntan unos con otros. Entonces hay que también, de alguna manera, lograr pacificar dentro de Roma estas bandas de criminales que van asaltando ciudades, poblados, etc. Una de las ventajas que tenía Roma era que la construcción de sus calzadas romanas, sus carreteras, permitían, obviamente, primero que nada, el desplazamiento libre de las personas, permitía compartir la cultura, el comercio y la economía, pero también a nivel defensivo permitía que las legiones avanzaran por ahí. Entonces podían rápidamente llegar a diferentes puntos del Imperio Romano a través de las calzadas. Fíjense que las legiones romanas eran muy numerosas de efectivos. Y el tener las calzadas permitía, como decíamos, llegar rápidamente a sofocar los diferentes focos de guerra. Posteriormente, si algo faltaba, es que se produce una rebelión interna, política dentro. Se corre el rumor que Marco Aurelio ha muerto por la peste. Entonces, uno de sus generales, estaba en la provincia de Siria, era el gobernador, que es Avidius Cassius. Desde Siria levanta y se autoproclama emperador. Entonces se produce una especie de golpe de Estado. Así que Marco Aurelio tiene que ir con sus legiones nuevamente hasta Siria y cuando los soldados se dan cuenta de que
Avidius les mintió, sus propios soldados terminan quitándole la vida a este general romano. Y cuando llega Marco Aurelio le entregan el cuerpo sin vida de este usurpador del cargo. Marco Aurelio, lejos de tomar revancha y castigar a todos, y todos aquellos que se habían puesto de este lado, los perdona a todos y vuelve a Roma. En ese viaje que vuelve, fallece también su esposa Faustina, otro golpe. ¡Pah! Y estamos viendo todo esto porque es interesante cuando hablamos de un verdadero filósofo, que no es un intelectual teórico, sino cuando hablamos de la filosofía, la manera clásica, es filosofía práctica para la vida. Entonces, cuando Marco Aurelio nos habla, o él expone sus pensamientos, está hablando con experiencia real de vida. No es una teoría sobre lo que se debería hacer o podríamos hacer, sino que es experiencia real de vida. Cuando hablamos que el estoicismo es una filosofía para enfrentar la adversidad, esto es un claro ejemplo, porque es un modelo vivo de cómo enfrentar todas estas adversidades y no desmoronarse. Finalmente, no tenía mucho tiempo y tiene que ir al norte, y ahí va a Carnuntum, actualmente Viena. Y allí, en los campamentos militares, con mucho frío porque el clima es muy adverso, lejos de la comodidad de Roma, él pasa hasta el final de sus días batallando contra las invasiones germanas. Siempre prefirió estar como ejemplo de líder junto con sus hombres, no a la distancia. Y allí muere en su campamento de guerra, y allí es donde él escribe, en Carnuntum, en este campamento de Viena, que si ustedes algún día tienen la buena fortuna de poder viajar a Europa y estar en Viena, pueden visitarlo porque están las ruinas arqueológicas, además hay una reproducción de cómo eran las villas romanas, es muy bonito. Y ahí mismo escribió estas máximas, estos pensamientos, que es el libro que conocemos de Marco Aurelio, que Marco Aurelio no lo escribió para nadie, nunca pensó en publicarlos, sino que es como si fuera su diario de cabecera, su diario de reflexiones diarias. Y no está escrito como un libro para que otra persona lo lea. Sin embargo, es muy interesante, es lo que vamos a esta noche poder descubrir, son pequeñas de alguna manera perlas de sabiduría que nos pueden servir a cada uno de nosotros para poder enfrentar esta adversidad que la vida muchas veces nos presenta. O sea que la vida de Marco Aurelio fue dura, no fue fácil. Quizás lo más interesante de esto es mantenerse no solo fuerte, sino también justo, porque tenía el mayor poder de toda Roma, era el hombre más poderoso. Sin embargo, jamás accionó de forma errática, preso de la ira, sino todo lo contrario. Tenemos siempre, de todos los autores, tanto de la época como posteriores, simplemente loas a este gran filósofo emperador que fue Marco Aurelio. Vamos a ver de qué nos habla Marco Aurelio, que no va a ser original. Marco Aurelio nos va a hablar sobre algo muy importante que la filosofía en el mundo grecorromano, pero que también en Oriente era igual. La filosofía buscaba una formación del carácter del ser humano, es decir, tornarnos una mejor versión de lo que somos. Es decir, que todos tenemos un carácter, tenemos virtudes, tenemos defectos, y podemos hacer dos cosas, trabajarlo, mejorarlo o dejarlo como está. Pero en general, si no hacemos nada, lo que está mal con el tiempo tiende a agravarse. Es como una casa. Si uno tiene un poquito de humedad, filtraciones, un agujero en el techo, si no hacemos nada y pasa el tiempo, solo no se mejora, de hecho tiende a empeorar. Y esto pasa también con nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras carencias. Si no las trabajamos, con el correr del tiempo, lejos de desaparecer, se agravan. Entonces la filosofía siempre buscó la formación del carácter. Y el estoicismo, heredado ya de la filosofía platónica, va a tomar esas 4 virtudes. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos formar el carácter? A través de la virtud, que en griego quiere decir arete, excelencia, buscar la excelencia. ¿Y qué es una virtud? Todo aquello que nos hace mejor ser humano.
Por ejemplo, la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol, la generosidad, y así podemos hablar de muchas. Toda virtud desarrolla un potencial que está dormido dentro nuestro. Y cada vez que nosotros trabajamos una virtud, indudablemente vamos a combatir un defecto. Si trabajo la fortaleza, combato el miedo. Si trabajo la generosidad, combato el egoísmo. Si trabajo el orden, combato el caos que a veces nos rodea. Entonces, la virtud es un medio para alcanzar una finalidad que es la sabiduría. Cuanto más desarrollamos las virtudes, mejor ser humano nos volvemos. Y por eso la filosofía, que etimológicamente quiere decir filosofía, amor a la sabiduría, siempre a través de todas las diferentes escuelas de filosofía, tanto de grecorromanas como de Oriente, han hablado de la importancia de desarrollar la virtud. Y hay, en la filosofía platónica, se resume, es una síntesis, 4 grandes virtudes, que encierran muchas más virtudes, o todas las virtudes, pero que podemos de alguna manera tener como guía para poder mejorarnos, ser mejores seres humanos. ¿Para qué? Para aplicarlo en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestra pareja, en todo donde nos desenvolvemos. Porque si somos un mejor ser humano y tenemos un poquito más de armonía, autocontrol, allí donde estemos vamos a llevar eso. Y si cada uno mejora un poquito, la sociedad va mejorando, va cambiando. Ese es el ideal filosófico que siempre tuvieron las escuelas de filosofía. Aquí Marco Aurelio dice, si encuentras algo en la vida que valga más que la justicia, la verdad, aquí él le llama la verdad, es la prudencia o sabiduría, es lo mismo, la templanza y el valor, si encuentras algo que es mejor que eso, dirige hacia esto toda la potencia de tu alma. Pero, si por el contrario no ves nada mejor que el carácter divino que reside en tu interior, si todo lo demás te parece vil e insignificante, en comparación de este carácter, deséchalo. ¿Qué quiere decir? Que en la vida, si encontramos algo mejor que las virtudes, bien, hagámoslo. Pero si reflexionamos, y si somos filósofos nos vamos a dar cuenta que la virtud es lo mejor que nos puede pasar en la vida, todo lo demás hay que desecharlo. Con ese deséchalo es no ponerlo como prioridad, no que no sea importante. Porque comer, dormir, ganarse la vida es importante. Pero sacrificar nuestros valores, nuestros principios, por eso ya implica el haber invertido el orden, el habernos corrompido. ¿Y qué son estas 4 virtudes cardinales que el estoicismo hereda de la filosofía platónica? Para eso tenemos que entender cómo se entendía, valga la redundancia, el ser humano. En el mundo grecorromano, las dimensiones del ser humano se dividen en 3 aspectos. Una, que es el soma, que es el cuerpo, es todo el mundo físico, nuestro cuerpo físico y nuestra energía vital. Luego está lo que es la psique, de ahí viene el aspecto psicológico, también a veces traducido como el alma. Cuando en la filosofía se habla del alma, se habla de esto, del carácter, de la mente, de las emociones. Y por eso es tan importante dominar, controlar nuestro aspecto psicológico. Dominar nuestra alma. Acá no se está hablando de un alma en el sentido religioso, inmortal, espiritual, sino alma como elemento psicológico. Nuestros pensamientos, nuestras convicciones, nuestras emociones. Y alma es aquello, de ahí viene ánima, es lo que anima, lo que mueve, es lo que además compartimos con los animales. Y entonces, además de ese elemento del ánima o psique, habría otro elemento superior, que es el nous o el espíritu, aquello que es lo más elevado dentro del ser humano. ¿Y qué ocurre? Nuestra ánima, la psique, nuestra parte psicológica, nuestra alma puede ir hacia lo superior, hacia lo trascendente, lo bueno, lo bello, lo justo, lo verdadero, o puede hundirse en el soma. Esto de psique y soma, alguna vez lo habremos escuchado.
todos habremos escuchado, una enfermedad psicosomática. Viene de ahí. O sea que empieza acá y se termina manifestando en lo físico. Eso es psicosomático. Entonces, para la filosofía, la filosofía fue aquello que previene, pone a resguardo el alma, cuida del alma. De la misma manera que la medicina cuida del cuerpo. Esto ya lo encontramos en los diálogos de Platón, a través, por supuesto, del personaje principal de sus diálogos, que es Sócrates, que dice esto, que así como la medicina cuida y armoniza el cuerpo, la filosofía cuida y armoniza el alma. Vuelvo a repetir, alma, psique. Y si el alma se armoniza, entonces se pone en contacto con lo más elevado, llamémosle espiritual o como le querramos llamar, lo más elevado del ser humano. Y ahí, a través de las virtudes, es que podemos llegar a ese elemento superior. De alguna manera, simbólicamente, es lo que simbolizaban las ciudades. Acrópolis, ciudad alta. ¿Qué es una ciudad alta? Lo más elevado. Cuanto más elevado estamos, más perspectiva tenemos para ver las cosas. Cuanto más bajo estamos, menos vemos. Es como el dicho que dice, no es lo mismo ver el árbol que ver el bosque, ¿no? Y muchas veces en la vida nos pasa esto. Solamente miramos el árbol que tenemos adelante y nos falta perspectiva, nos falta elevarnos, escalar esa acrópolis que es simbólica. No hay que subir ningún lado, ¿no? También en Oriente muchas veces no se habla de acrópolis, pero el símbolo es igual, se habla de la montaña, subir la montaña. Se habla de la montaña sagrada, es un símbolo. O, como en el antiguo Egipto, la pirámide, esa cúspide. Y tanto esta montaña, esa acrópolis o esta pirámide es interior, por eso es simbólica. Hay que escalar lo más elevado que está dentro de nosotros. ¿Y cómo llegamos? A través de las virtudes. Para empezar, la primera virtud que aparece, que ya la nombra Marco Aurelio, y que ya, por supuesto, en la República de Platón se habla mucho de ella, es la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es la justa medida, nada en exceso. Y por eso está en relación con la parte del soma, del cuerpo. Si comemos mucho, engordamos. Si no comemos nada, enfermamos. Podemos tener obesidad o anorexia. Fíjense, nos vamos a los extremos, ¿no? Un punto o al otro. Si dormimos mucho, nos empieza a atacar la pereza. Si no dormimos nada, nos enfermamos también. Si no hacemos nada de ejercicio, también afecta a nuestro cuerpo. Pero si nos excedemos en el ejercicio, también lastima a nuestro cuerpo. Es el punto medio, es como si fuera la cuerda de un instrumento musical que tiene que estar afinado en su justa medida para dar la nota exacta. Esto obviamente lleva al autocontrol, sobre todo en la parte más instintiva del ser humano. Porque a diferencia de los animales que también comparten los instintos como nosotros, los animales están regidos por la naturaleza. Entonces, emigran cuando es la época de migración, se reproducen cuando es la época de reproducción, pero el ser humano no. Tiene que él conscientemente autorregularse. Esa es la gran diferencia. Y por eso podemos caer en los vicios. Los animales en la naturaleza no caen en los vicios. Se mueven por ciclos. En cambio, nosotros sí podemos caer en eso. Y por eso, a diferencia de lo que para en general la religión toma al ser humano como una creación divina, por otro lado, para nuestro mundo moderno, el materialismo, el ser humano es simplemente un animal inteligente. Para la filosofía, a la manera clásica, el ser humano no es una creación divina ni es un animal inteligente. Es una conciencia en evolución. Esto es para recordarlo porque vamos a hablar de este tema. Es decir, es una conciencia que está en evolución. ¿Y qué consta la evolución? Elevarnos hacia lo mejor que está dentro de nosotros. Y eso va a ser a través de las virtudes. Empezamos con la templanza, que es este autocontrol, pero de luego va a estar
otra virtud, que es el valor o la fortaleza. Cada vez que nosotros queremos mejorar en algo, aprender algo nuevo, necesitamos valor, coraje, para atrevernos a hacerlo. Y sobre todo, atrevernos a aprender. Y cuando uno aprende, ¿qué ocurre? Siempre que uno va a aprender. Uno va a aprender a tocar un instrumento, va a aprender a bailar, va a aprender un idioma, va a aprender lo que quiera. ¿Qué ocurre? Nos vamos a equivocar. O sea, la equivocación, errar, es parte del aprendizaje. Pero eso muchas veces nos duele, no queremos equivocarnos. También el querer aprender algo exige esfuerzo, por eso se necesita fortaleza. Porque si no, lo que hacemos es, empiezo una cosa, me canso, ya me aburrió. Ahora empiezo otra, me aburrió. Ahora empiezo otra, me aburrió. Porque solo nos queremos mover por motivación. Y la motivación es efímera. Estamos motivados cuando es algo nuevo. ¿Cómo se supera el hacer las cosas cuando no estamos motivados? Con fortaleza, con disciplina. Esto es algo que hay que aprender. Todos los días suena el despertador y en general no tenemos ganas de levantarnos, pero hay que levantarse. Eso es disciplina, eso es fortaleza. Si nos dejamos vencer por nosotros mismos, caemos en la debilidad, en la pereza. Y eso no nos permite afrontar la vida, no nos permite afrontar los desafíos y la adversidad. La fortaleza, por tanto, es estar preparados para la adversidad, entrenarse para eso. Por eso los estoicos, como muchas escuelas de filosofía, entrenaban la voluntad. Y a veces dormían en un colchón menos cómodo, a veces caminaban más de la cuenta, a veces se exponían un poco al frío, no para enfermarse, sino para no acostumbrarse y relajar demasiado la cuerda, porque si no, cuando vienen los problemas, viene la adversidad, es como que no estamos entrenados, estamos muy débiles, muy cómodos. Y esto a lo largo de la historia muchas veces pasa, cuando las civilizaciones se acomodan y viene una crisis, nos impacta terriblemente. Todos hemos vivido en la pandemia el impacto que nos provocó, aunque lentamente, lamentablemente, vamos olvidándolo, pero la vida puede cambiar, así como le pasó al Imperio Romano con todas estas invasiones, las civilizaciones caen también. Los cambios pueden ser repentinos. Nadie es consciente de lo que puede venir. Cuando uno estudia la historia, estudia los ciclos, pero cuando uno es parte de ese momento, de esa historia, no es consciente. Fíjense que ni siquiera Marco Aurelio, con toda su sabiduría, podía pensar que luego de 20 o 30 años de calma, apenas asumiera la conducción de Roma, iba a pasar todo lo que vimos. Pero él lo que sí estaba era preparado, estaba entrenado. Y cuando digo entrenado no me refiero a que salía a correr, entrenado físicamente, sino entrenado interiormente, en el alma, psicológicamente. La fortaleza entonces es esa capacidad de poder resistir la adversidad y el dolor en general, no solo el dolor físico, sino el dolor que a veces nos provoca las situaciones. Luego, bueno, la fortaleza se entrena a través también de esa educación que tenían los antiguos heroica, ¿no? De tener modelos de héroes como inspiración. Es decir, que lo heroico sea inspirador. Y todos los días podemos hacer un pequeño acto heroico. Y más si es servicio a los demás, de manera desinteresada. Es algo que Marco Aurelio, el estoicismo y muchas otras corrientes filosóficas nos van a hablar. De tener esa condición de héroe. El héroe es aquel que se levanta y lucha cuando nadie o la mayoría ya están rendidos. Es aquel que levanta esa bandera, ese estandarte de la esperanza, de las cosas buenas, y lucha por ello. Y abre una brecha y luego otra gente se va sumando, etc. Eso también es fortaleza. Hoy en día tenemos la piel muy fina, nos ofendemos por todo, casi no podemos hablar porque todo el mundo se ofende. Y esto es una carencia, porque tenemos que tener la suficiente fortaleza para poder resistir y no ser tan sensibles, porque si no, si somos tan sensibles como si fuéramos, diríamos, de cristal, la vida, los problemas nos van a romper. Ser fuerte no es ser rígido. Ser fuerte es ser flexible. Esto es otra cosa importante. Hay una parábola japonesa muy interesante
del budismo zen, pero que viene al caso para entender esto, que nos dice que el árbol del cerezo es rígido y por eso cuando la nieve va cayendo sobre él, se va llenando de nieve la rama y de golpe hace ¡prá! Y se rompe. Sin embargo, el sauce es flexible, entonces se llena de nieve, 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 baja y vuelve a subir. Es una enseñanza. La fortaleza, el orden y la disciplina no es rígida, es flexible, se adapta. Como nuestro organismo se adapta. El corazón, nuestro ritmo respiratorio, si corro, sube. Si paro, queda quieto. Pero siempre sin perder el ritmo, porque si no entraríamos en arritmia. Entonces, esa es lo que tenemos que tener, esa capacidad de adaptarnos a las cosas y no de apegarnos, porque si hay algo, como diría el filósofo Heráclito, es que las circunstancias están cambiando todo el tiempo. Y lo que hoy tengo, mañana capaz que no lo tengo. Lo externo a mí. Bien, la siguiente es la prudencia o sabiduría, que quiere decir el discernimiento. Tener la capacidad de discernir dónde está lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. ¿Dónde está el bien? Porque claro, si vamos a imaginar, una persona que es alcohólica, ¿dónde está el bien? Y bueno, para él tomar alcohol, beber. Entonces decimos, bueno, el bien depende para cada uno. Pero desde el punto de vista filosófico, el bien es todo aquello que nos haga mejor ser humano. Todo aquello que nos permita avanzar, evolucionar. Y para eso necesitamos claridad mental, convicción para saber hacia dónde me tengo que dirigir, dónde es el norte en el cual yo tengo que avanzar. Sin claridad mental no puedo avanzar en la vida. Siempre la parte mental se simbolizó con el fuego, ¿no? El fuego de la sabiduría. Es como tener una antorcha en la vida para ver por dónde caminamos. Porque si vamos a oscuras como un ciego, lo más seguro es que nos tropecemos, caigamos muchas veces. Damos claridad para ver. Y por último está la justicia, que la justicia está en relación también, por supuesto, con el bien, con la belleza, con la verdad, como nos diría Platón. ¿Y por qué la justicia es la última y está acá arriba coronando todas? Porque nosotros podemos tener autocontrol a nivel de los instintos, podemos tornarnos fuertes psicológicamente a la adversidad, podemos volvernos más inteligentes, pero ¿al servicio de qué vamos a poner eso? Porque yo puedo ser más fuerte para aplastar al más débil, puedo ser más inteligente para manipular al ignorante. Y por eso al final está la justicia, porque hay que ser fuertes para ayudar a los débiles y volverlos más fuertes. Ser inteligentes para enseñar al que no sabe. Entonces la justicia es la última, es la corona de las virtudes que armoniza todo el resto. Entonces, a través de estas virtudes es que nosotros vamos a poder ir cambiando, transformando, mejorando nuestro carácter, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones. Sobre la naturaleza, el estoicismo, al igual que la tradición de escuelas filosóficas griegas, divide su pensamiento en tres aspectos. La física, que está en relación con la naturaleza, es decir, la relación del ser humano con la naturaleza. La lógica, que es la relación del ser humano consigo mismo. Y la ética, que es la relación del ser humano con los demás, con la sociedad. En ese aspecto, la naturaleza, el estoicismo, y vamos a ver qué nos dice Marco Aurelio, dice: todas las cosas se hallan entrelazadas, las unas con las otras, formando un encadenamiento sagrado. Y quizás no haya ninguna que se halle independiente de las otras, o sea que las cosas están interconectadas, aunque no nos demos cuenta. Todas están subordinadas y su conjunto constituye la belleza del universo, porque no hay más que un universo que abraza todo. Un solo Dios que está en todas partes. Acá vamos a explicar algo. Fíjense que el cristianismo todavía, aunque existía en esta época, Marco Aurelio de algo cristiano no era, eso seguro. De hecho, en sus escritos a veces nos habla de los dioses y a veces de Dios. Y esto nos genera un problema. Y hay que entender filosóficamente a qué se refieren. Cuando se hablan de los dioses, filosóficamente, no religiosamente, sino filosóficamente, los dioses simbolizan las leyes de la naturaleza, las potencias que todo ser humano también puede desarrollar. Entonces, por ejemplo, si uno quiere desarrollar la fortaleza del coraje, tenemos el símbolo, por ejemplo, en el panteón griego, del dios Marte,
era el dios del valor, el dios de la guerra. De alguna manera, el acudir o llamar a Marte es acudir a esa virtud, a ese valor. Por ejemplo, si uno estaba enfermo, acudía a Asclepios o Serafis, que era el dios de la medicina. ¿Y qué es? No es que era una entidad que me iba a dar fuerza, sino es esa fuerza que está en la naturaleza, en este caso, del equilibrio, de la armonía, que es lo que produce la salud. Invocarlo, conectarme con esa fuerza, es desarrollar algo que está en mí, no es externo. ¿Se entiende? Es uno mismo conectar con esa fuerza que ya está en la naturaleza, es un símbolo. Y cuando acá habla de un solo Dios, porque acá dije, bueno, ¿era politeísta o monoteísta? Cuando en filosofía, tanto, lo vamos a ver también en Platón, en los diálogos, a veces habla de los dioses, a veces habla de Dios. Pero bueno, que se pongan de acuerdo, porque cristiano tampoco era Platón. El cristianismo todavía no existía en esa época. ¿A qué se refiere con Dios? Se está refiriendo a una concepción que todas estas escuelas de filosofía van a tener, que es el panteísmo. Es que la divinidad, el misterio supremo, está en todas las cosas. Y es una unidad todo el universo. Está en una piedra, está en una planta, está en el vuelo de un ave, está en el ser humano. Entonces, la filosofía lo que nos va a decir es que para conectar con ese misterio, como le querramos llamar, Dios, inteligencia de la naturaleza, debemos conectar desde interiormente, porque está dentro del ser humano. No se trata de decir, oh Dios, baja hacia mí, háblame, dime, dame una señal. No, está dentro del ser humano porque está dentro de todo el universo. Y eso es lo que está hablando acá, un solo Dios, una sola esencia que está en todas las cosas. Que después las diferentes religiones le van a poner diferentes nombres, formas, y los símbolos van a estar de acuerdo a cada cultura. Entonces un dios romano va a estar vestido de romano, un dios azteca va a estar vestido como un azteca, y un dios egipcio con vestiduras egipcias. Pero lo importante no es la forma, es la esencia, la idea que transmite ese símbolo. Y sigue, una materia elemental única, es decir, una materia plástica básica, y una ley que es la razón común de todos los seres inteligentes, y una sola verdad, del mismo modo que solo hay un estado de perfección para las criaturas del mismo género y para los seres que participan de la misma razón. Entonces acá lo que nos está hablando Marco Aurelio, y es una concepción por supuesto del estoicismo, es que para la filosofía la naturaleza es un ser inteligente. Y el ser humano forma parte de la naturaleza, no es el amo y señor, forma parte y tiene que entender cuál es su papel, cuál es el sentido que tiene, cómo se tiene que comportar. Y de ahí va a surgir otro elemento de la ética y la moral, que es el entender de que todos los seres humanos somos una familia. Y por eso Marco Aurelio, después vamos a verlo más adelante, habla de que aún los que nos hacen daño lo hacen por ignorancia, pero en esencia son hermanos nuestros, no de sangre, sino del punto de vista de la esencia o lo espiritual. Sobre la voluntad y la fuerza. ¿Vieron esto que yo les acabo de explicar de los dioses, las leyes de la naturaleza? Fíjense lo que dice. Honra en el universo a la fuerza más grande, la que dispone de todo. Honra también dentro de tu persona a la fuerza más grande. Esta es de la misma naturaleza de aquella. O sea que la misma fuerza que podemos desarrollar interior es la fuerza que está en todo el universo. Es la que dispone de todo lo que posees y la que dirige tu vida. Que la podemos traducir como la voluntad, la capacidad de mover. Es la fuerza más poderosa. De hecho, nosotros sin voluntad no podemos hacer nada. Pero claro, la voluntad hay que entrenarla. Es como un músculo, ¿no? Y bueno, si yo no entreno el músculo, se me atrofia. Y bueno, si no entrenamos la voluntad, nos acomodamos en la pereza, en la comodidad, en el confort, en siempre lo más fácil. Nos quedamos, como gusta decirse modernamente, en la zona de confort. Eso va haciendo que nuestra voluntad se vaya debilitando. Pero no hay imposibles. Hay una frase que dice que no hay imposibles, sino imposibilitados. Y esa fuerza está dentro de cada ser humano, no importa su raza, su color, su sexo. Todo ser humano comparte, tiene en potencia esa capacidad porque está en la naturaleza, está en el universo.
Los estoicos nos van a hablar sobre buscar el concepto de la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Es la serenidad. Algo tan difícil, ¿no? Porque estamos todo el tiempo impactados por la ansiedad, el miedo, la ira, el temor, ¿sí? Muchas veces la tristeza, todo eso nos afecta. ¿Cómo lograr la serenidad? Especialmente cuando estamos ante dificultades. Porque cuando está todo bien es muy fácil, como decimos, es una papa estar tranquilo. El problema es cómo me mantengo sereno ante la adversidad, ante los desafíos de la vida, ante la pérdida de un ser querido, ante una crisis. ¿Cómo mantengo la serenidad? Dice, cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada, más cerca estará de su fuerza. Y acá vamos a hablar otra vez de la formación del carácter, del alma. Hay que entrenar la mente. Y la mente hay que desarrollarla también. Si la mente no se desarrolla, se nos atrofia. ¿Y saben qué pasa cuando no nos enseñan, no nos educan mentalmente a desarrollar la mente? Lo que hacemos es simplemente repetir lo que otros dicen, lo que la moda del momento, antiguamente eran los medios sociales, los medios de comunicación, hoy son las redes sociales, porque ha ido cambiando la tecnología, pero es lo mismo. Mismo perro, pero con diferente collar. Y no reflexionamos. Entonces, lo primero es entrenar la mente. ¿Y cómo se entrena la mente? Pensando por uno mismo. Y además, desarrollando la atención y la concentración. Es decir, tratar de proyectar la atención y la concentración en cada acto de lo que hacemos. Porque si no, estamos haciendo una cosa y estamos pensando en lo que vamos a hacer después. Hago lo otro y estoy pensando en lo que voy a hacer después. O me estoy torturando por cosas del pasado que me equivoqué, pero que no puedo cambiar. El futuro no está. Así que ponerme ansioso por lo que va a pasar, no gano nada. Ponerme triste por lo que hice mal, tampoco lo puedo cambiar. La única realidad es el presente. El presente es lo único que es real. Ahora, lo que ya pasó ya no se puede cambiar y el futuro no vino todavía. Y aún el futuro es hijo del presente. Por eso, la calma está en centrarnos en el ahora, no angustiarnos todo el tiempo, ansiosos por lo que va a venir o lo que puede pasar. Lo que pase, va a pasar. Lo importante es mantenernos centrados. Dice, recuerda que tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza para que te afecte solo lo que es importante. Esto es una de las enseñanzas principales del estoicismo, que nos hablan que hay cosas que están bajo nuestro control, que dependen de nosotros, y otras que no están bajo nuestro control, que no dependen de nosotros. ¿Qué es lo que está bajo nuestro control? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras opiniones, nuestras acciones, porque eso depende de nosotros. ¿Qué es lo que no depende de nosotros? Las circunstancias. Si mañana hace frío, si voy por la calle, alguien me dice un halago, un insulto, no está bajo mi control. No depende de nosotros las riquezas, las cosas materiales, porque las podemos perder en cualquier momento. De hecho, nos dicen los estoicos que ni siquiera nuestro cuerpo depende de nosotros. Porque aunque nos cuidemos, hagamos dieta, vayamos al gimnasio, puede venir una pandemia, nos agarramos un virus y nos mata. Entonces, ¿qué es lo que sí depende de nosotros? ¿Cómo reaccionamos a las circunstancias? No las circunstancias en sí, porque las circunstancias pasan. Y esa es una gran enseñanza muy importante. ¿Dónde ponemos la energía? ¿Por qué nos ponemos ansiosos? Porque queremos controlar lo que no depende de nosotros y eso nos genera ansiedad. En vez de centrarnos en nosotros, en lo que depende de nosotros, cómo reaccionamos. Si alguien me insulta, puedo reaccionar de dos formas básicamente. Volver a insultarlo a la otra persona, pelear, o ignorarlo. Si alguien me insulta es porque yo estoy dejando que me afecte. Estoy siendo débil. Desde el punto de vista del estoicismo estoy siendo débil. Porque si yo estoy seguro de lo que soy, ¿por qué me va a afectar que alguien me diga lo que sea? Sin embargo, nos afecta. Nos afecta mucho el qué dirán los demás. Porque queremos que nos quieran, que nos acepten. Pero si por querer que nos quieran y nos acepten sacrificamos nuestros principios, nuestros sueños, nuestros valores,
no vamos a poder ser felices. Este es el problema. Porque la felicidad radica también en alcanzar nuestros sueños, lo que realmente está en nuestro fondo de nuestro corazón. Que también tendremos que preguntarnos si tenemos sueños, porque si no nos hemos preguntado hasta ahora cuáles son nuestros sueños, nuestras metas, es un buen momento para preguntarse. En ninguna parte puede hallar el ser humano un retiro tan apacible y tranquilo como en la intimidad de su alma. Es decir, que el estoicismo lo que va a hacer es una gran fortaleza interior. Afuera puede haber la tormenta más grande, puede ser la peor tempestad, pero el verdadero refugio no es irse a un lugar tranquilo, es estar dentro de uno buscando esa virtud, la ataraxia, que es la serenidad. ¿Cómo la alcanzamos? Bueno, ya vimos las 4 virtudes, desarrollando el autocontrol, la templanza, la fortaleza, el valor, desarrollando el discernimiento, la inteligencia y la justicia. Dice, acostúmbrate pues, fíjense qué difícil esto, ¿no? Dice, acostúmbrate pues a pensar tan noble y rectamente que si de súbito te hicieran esta pregunta, así nos dijeran, ¿en qué piensas? Pudiéramos, dice acá, pudieras contestar inmediatamente y con toda franqueza, o sea, no mentir, pienso esto o en aquello, y de modo que tu respuesta se viera seguida que tu alma está llena de sencillez, de pureza. Imagínense, si en cualquier momento nos dijeran, ¿qué estás pensando? Nos pondríamos colorados muchas veces, ¿o no? O sea, eso implica un dominio de lo que pensamos. Entonces, busca siempre constantemente ese equilibrio, esa armonía interior, una y otra vez, una y otra vez. Y aunque nadie nos va a preguntar, es un buen ejercicio recordarse eso. Si alguien me preguntara qué estoy pensando, ¿es bueno lo que estoy pensando? ¿Es noble? ¿O no tanto? Sobre el amor, la dulzura. Dice Marco Aurelio, la dulzura es una fuerza invencible cuando es sincera, sin afectación y sin disfraz. Sin afectación es superficial. Dice, ¿qué te sucederá con el más insolente de los hombres si tú te propones tratarlo con dulzura? Si cuando el caso lo requiere, tú estás satisfecho de poder dar dulcemente buenos consejos y una sabia elección en el mismo momento que él se esfuerza en ultrajarte. Muchas personas a veces nos tratan mal porque están acostumbrados, es una defensa, y nadie los trató bien. Y no hay mayor muestra de fortaleza que, aunque alguien nos hable o nos trate mal, nosotros no perder el centro y tratarlo igual con dulzura, con cariño. Salvo casos excepcionales, vamos a notar cómo la persona desescala inmediatamente. ¿Se entiende? Alguien que nos habla mal y uno automáticamente pone, ¿sí?, la cortesía, hablando correctamente, con cariño, hace que desescale inmediatamente en general la mayoría de los casos. Y eso es un arma muy poderosa, pero como no nos controlamos, ¿qué surge? La ira. ¿Quién es usted para venir a hablarme así? ¿No? Tanto para nosotros como para lo que consideramos posesiones nuestras, ¿no? ¿Quién es usted para hablarle así a mi pareja? ¿Quién es usted para hablarle así a mi hijo? Mío, 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 todo mío, ¿no? Mío, 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 mío. Si tenemos algo, a un material, el auto, nos chocan y es como que nos hubieran roto un brazo, ¿no? Mirá lo que le hizo. Pero no es una extensión nuestra, es un medio, un vehículo. Pero es tal el apego que tenemos a las cosas que eso hace que automáticamente reaccionemos. El autocontrol, dice, esto es un ejercicio muy bueno. Recuerden que todo esto Marco Aurelio se lo escribía para sí mismo, no es que le está hablando a otra persona, es parte de su diario personal. Dice, apenas amanezca, piensa todos los días, hoy encontraré a cualquier persona que tenga alguno de estas faltas. O sea que nos vamos a cruzar con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un embustero, un envidioso, un egoísta. Ya mentalmente cuando nos levantamos, porque esa es la realidad. En la vida, ojalá fuera todo el mundo sabio y nos trataran bien, pero no. Ya el entrenamiento está desde que nos levantamos, sabiendo que nos vamos a cruzar o podemos cruzarnos con este tipo de personas. La pregunta es,
¿qué depende de nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo va a ser nuestra reacción? ¿Nos va a descentrar? ¿Nos va a desequilibrar? Dice, los desgraciados que tienen estos defectos es porque no distinguen los verdaderos bienes y los verdaderos males. Pero yo que he aprendido que el bien verdadero consiste en lo que es honesto y el mal verdadero está en lo vergonzoso, yo que conozco la naturaleza de quien comete la falta, que sé que es hermano mío, otra vez, no de sangre y de carne, sino por nuestra común participación en un mismo espíritu procedente de Dios, otra vez, no pensemos un Dios de barba en la bóveda celeste, sino Dios en el sentido panteísta, ¿no? La esencia de la naturaleza y del universo. No puedo sentirme ofendido por su parte, ya que nada de cuanto hago podría avergonzarme. No me afecta. Esto es una enseñanza muy práctica. Una muestra de fortaleza es no responder de igual manera que las demás personas, sino mantenernos centrados. Hay otro filósofo diferente, de Oriente, pero que viene al caso para entender esta enseñanza que nos dice Marco Aurelio, que es Confucio, este filósofo chino, que dice, sé bueno con los buenos y justo con los malos. No sé malo con los malos. ¿Ven la diferencia, no? Dice, bueno con los buenos, sí, y justo con los malos. Bien. Sobre la vida y la muerte. El estoicismo, bueno, esto ya viene, nos vamos mucho antes del estoicismo, vamos a la escuela pitagórica, esta escuela de filosofía fundada, el museo fundada por Pitágoras, donde acudían las musas, de ahí viene el nombre. Ya nos dicen los versos de oro que no olvidemos que la muerte es el destino de todos. Siempre los filósofos están obsesionados con la muerte, nos recuerdan, mirá que te vas a morir. Y uno dice, ¿pero por qué me hacen acordar a esto? Algo nos quieren decir. Por supuesto, también en los diálogos platónicos aparece, Sócrates es un ejemplo de esto, de no miedo a la muerte. De hecho, cuando él tiene que beber la cicuta porque es condenado en Atenas por supuestamente corromper a la juventud ateniense, cuando a Sócrates se le decía la moral y la ética de Atenas, él dice, yo no tengo miedo a morir. El filósofo se prepara toda la vida para morir. Y el estoicismo va a hablar mucho de esto. Nos dice, la muerte es un misterio de la naturaleza, como el nacimiento, otra combinación de los mismos elementos que si se disuelven es para formar seres nuevos. O sea, la naturaleza todo el tiempo construye, destruye. Todo nace, crece, desarrolla, muere, luego renace, crece, desarrolla, muere. Es parte del ciclo de la vida. Y hay que tomar conciencia de eso, porque todos nos vamos a morir. Querramos pensar o no. Es un proceso de la naturaleza y es importante ser consciente. Y no solo que nos vamos a morir nosotros, sino que se van a morir los seres que nos rodean, los que queremos también. Se pueden morir en cualquier momento. El ignorar eso es autoengañarse. Dice, por consiguiente, no puede humillarnos, digamos, la muerte. No tiene nada que repugne a la esencia, otra vez, ¿no? El elemento espiritual, de un ser inteligente ni al plan de su formación, o sea, la evolución. Dice, piensa en aquello que necesariamente caerá en las garras de la muerte, o sea, todos los días. Piensa en la brevedad de la vida, en la inmensidad del tiempo que le precede y en el que la seguirá, en la debilidad de todo cuanto es materia. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de nuestras preocupaciones son cosas que van a desaparecer con la muerte. Y además, todas las cosas materiales, los objetos, la fama, el prestigio, como diría los estoicos, que no depende de nosotros, eso no está bajo nuestro control, lo podemos perder en cualquier momento. Pero ¿qué es lo único que nadie nos puede quitar? Las virtudes, porque están dentro de nosotros. Nadie me las puede robar, no hay crisis económica que me la pueda sacar. Las virtudes es la verdadera riqueza interior. Es el oro para los filósofos. Dice, lo que proviene de la tierra vuelve otra vez a la tierra, pero lo que tiene un origen celeste, está hablando simbólicamente, espiritual, ¿no? Torna, o sea, vuelve luego a la esfera de los cielos. De otro modo, este fenómeno de la muerte es una separación de átomos que se hallaban unidos entre sí
una dispersión de elementos desprovistos de sensibilidad. Eso es la muerte. Cuando ocurre la muerte, ¿sí?, todo lo que tomamos de la tierra vuelve a la tierra. Y el elemento trascendente espiritual vuelve a su naturaleza. Y para finalizar sobre la muerte, fíjense qué bonito, porque muchas veces los filósofos, para hablar de la esencia de las cosas, de las enseñanzas, utilizan el símbolo, la parábola, la poesía. Muchas veces la academia, en la filosofía, esto pasa mucho en las universidades, es tal lo intelectual y tratar de catalogar todo y comparar y ver las diferencias, que nos quedamos en la forma y perdemos la esencia de las cosas. Fíjense qué bonito, dice: el hombre era ayer un simple germen, mañana será una momia, o menos aún, cenizas. Pasemos pues este corto instante de la vida conforme a nuestra naturaleza, que es evolucionar, ¿no? Sometámonos voluntariamente a nuestra muerte. Y fíjense qué bonito, como la aceituna madura que al caer parece que bendice la tierra que la ha producido y da gracias al árbol que la ha llevado. Es bien poético. Y la poesía se entiende intuitivamente. Es como la música. No hay que explicarlo intelectualmente. Escuchamos a Mozart y bueno, podemos mirar el pentagrama, ¿no?, que estaba Sabrina acá leyendo, pero esto no es la canción. La canción es la melodía que escuchamos y lo que provoca en nuestra alma. Después podemos hablar de los compases, si está en clave de sol, bien, pero lo importante es lo que transmite. Y por último, para finalizar, para Marco Aurelio, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es el tesoro más grande que hay en la vida? Dice: ¿qué es pues lo único que puede guiarnos en este mundo? Una sola y única cosa: la filosofía. Esta consiste en velar por el alma que reside en nuestro interior. Recordemos, alma es nuestra mente, nuestro carácter, nuestras emociones. De suerte que no reciba ni afrenta ni heridas, que no se deje arrastrar por los placeres ni por los dolores, que no haga nada al azar, es decir, que no vaya por la vida ahí a donde los vientos me lleven, sino tener un plan de acción. Que no emplee las mentiras ni la hipocresía, que no cuente nunca con lo que otro haga o deje de hacer. Es decir, que no me afecte lo que otra persona haga o deje de hacer. Que acepte todo lo que sucede, las circunstancias como vengan, o que le corresponda como procedente de su mismo origen. En fin, que aguarde la muerte con paciencia y no viendo en ella sino la disolución de los elementos que constituyen el organismo de todo ser viviente. O sea, va desde lo más profundo espiritual y termina diciendo: ¿qué es la muerte? Un cambio simplemente, una transformación. Lo que fue un vehículo vuelve a la tierra. O sea, lo de reciclar no lo inventó el ser humano, ¿no? La tierra recicla todo el tiempo, nos damos cuenta, ¿no? De hecho decimos, este cuerpo está muerto, vemos un animal, pero ese cuerpo muerto está lleno de bacterias y es vida y fertiliza. Como hacían los antiguos indios pieles rojas cuando iban a cazar, que se fijaban de cazar tanto un oso o cualquier animal, miraban primero que no fuera una hembra embarazada, porque eran muy conscientes del ecosistema, y una vez que lo mataban, hacían una oración, decía: bueno, hoy yo me alimento de tu cuerpo, pero mañana mi cuerpo alimentará la tierra y esa tierra dará frutos y tú te alimentarás de ese fruto. O sea, esa idea otra vez de naturaleza conectada todo el tiempo. Entonces, como vimos, y esta es la invitación, la filosofía se puede estudiar intelectualmente, no está mal, pero la filosofía nunca tuvo ese fin. La filosofía, a la manera clásica, tanto de Oriente como Occidente, siempre tuvo un objetivo claro, una meta clara, que es volvernos un mejor ser humano, volvernos un poco más sabios. Y de esta manera, Marco Aurelio estaba convencido de que cuanto mejor ser humano somos, mejor podemos servir a los demás. Y por tanto, acá viene otra frase importante. Muchas veces hemos escuchado una frase errónea, que es que el poder
corrompe. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero el poder, ¿a quién corrompe? Al que es corruptible, al que es débil, al que no tiene inteligencia en el sentido profundo filosófica. No inteligencia de hacer cálculos rápidos. Es aquel que no es fuerte interiormente, que no tiene templanza, que no tiene autocontrol, que no tiene virtud dentro de sí. Por tanto, el poder no corrompe, aplasta a aquel que no está preparado para soportar esa presión. Y por tanto, todo depende, no es el trabajo, no es la función que hacemos, sino es el ser humano cómo la hace. Esta es otra enseñanza muy importante. No es el trabajo lo que dignifica al ser humano, es el ser humano que dignifica el trabajo, por humilde o complejo que sea. Si lo hacemos llenos de virtud, si lo hacemos pensando en los demás, como un servicio a los demás, buscando armonizarnos con la naturaleza, buscando ser cada día mejor ser humano, más bueno, más generoso, más justo, más bello por dentro, si logramos tener eso claro, nuestro mundo va a cambiar, nuestra sociedad va a cambiar. Pero si en cambio buscamos simplemente a través de la tecnología o con alguna nueva ley que va a producir un gran cambio tremendo, o que si gana un político o gana otro político, eso va a producir el cambio en la sociedad, eso no es real. La sociedad está conformada por nosotros, por seres humanos. Si queremos una sociedad mejor, tenemos que cambiarnos nosotros. Y por eso es la invitación. Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía que intenta recuperar el espíritu, no la forma. Si quisiéramos recuperar las formas, estaría ataviado con las túnicas de Marco Aurelio, que Marco Aurelio ya se vestía como griego, a pesar que él escribió, ¿saben? No lo escribió en latín, sus meditaciones las escribió en griego, porque en esa época los romanos, el griego era la lengua más culta, y él lo escribió en griego. Pero no importa la forma se adecúa, lo importante es rescatar el espíritu. No es importante catalogar las infinitas formas, sino ir, como decíamos al principio de la conferencia, a la esencia de las cosas que son invisibles a los ojos físicos, pero son visibles a los ojos del alma. Es un proceso. Claro, no podemos pretender ser Marco Aurelio de la noche a la mañana. Ni yo soy Marco Aurelio, a pesar que hace más de 20 años que doy clase. Pero lo que sí, todos los que estamos aquí, en esta escuela de filosofía, nos hemos dado cuenta que la filosofía nos ha transformado, y como es una herramienta tan útil, y quizás la más importante, porque nos preocupamos mucho por ganar más dinero, por tener un mejor trabajo, por tener más cosas, más posesiones materiales, pero nos olvidamos de lo más importante en la vida, de aquello que siempre va a estar con nosotros y siempre nos va, de alguna manera, a guiar, aún en la adversidad. Y mejor prueba que la pobre vida de Marco Aurelio, como vimos, que no le faltó nada, ¿sí? Sin embargo, se mantuvo recto. ¿Gracias a qué? A la filosofía, que él mismo lo dice. Pero es practicar, es cuestión de práctica como todo. Si uno va a aprender a tocar el piano, y uno mira cómo tocó Sabrina y dice, yo nunca en mi vida voy a lograr tocar una pieza de Mozart. Bueno, al principio no. ¿Cuál es el problema? Nuestra sociedad quiere todo rápido. No digo que tú digas eso, pero es lo que nos ofrece todo el tiempo. Todo rápido, rápido, rápido. Y lamentablemente hay que ser sincero, aunque no sea buen marketing. Todas las cosas importantes de la vida llevan tiempo, todo lleva esfuerzo. Pero eso es real. Lo otro es mentira, nos están engañando. Sí, es toda la vida. Y por eso, para la filosofía clásica, educar, que viene de deducir, que es sacar lo que está en potencia en nosotros, se educaba toda la vida. No es, voy a la escuela, al liceo, a la universidad y ya está. Y terminé, no tengo que educarme. No, porque educar es en este sentido. Es desarrollar todo el tiempo las virtudes. Con esto termino. Hay una frase que me encanta, que muchos me la habrán escuchado muchas veces, que es de Pitágoras, otro filósofo griego, que dice: educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Y lo dijo en el siglo VI a.C., o sea, hace más de 2500 años. O sea que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. O sea que no hay que inventar la rueda, ya las cosas están, tenemos que, de alguna manera, volver a recuperar ese espíritu y ponerlo en práctica. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti
en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. ¡Nos vemos! Hasta pronto.